Saludo con gusto a la doctora Lori-Ann Jiménez Faibi, jefa de Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM, y doctora en Ciencias Médicas, con especialidad en microbiología. Doctora, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Al contrario, gracias por la invitación. Esta semana volvimos a las cifras de miles y miles de contagios de COVID en México, con números que hacía meses no se presentaban. Hablamos de 90,000, casi 90,000 contagios en los últimos 4 días. Un comienzo de año, doctora, complicado. ¿Ya se anticipaba o es más complicado de lo esperado? Pues creo que es como ya se anticipaba. Yo venía hablando de esto desde hace muchas semanas. Teníamos ya muy claro indicio de que la situación con Omicron iba a ser realmente muy, muy complicada. Pero tuvimos 6 semanas para preparar en nuestro país. Tuvimos el enorme privilegio de poder tener información previa a través de las experiencias de países como Estados Unidos, Canadá y todos, desde luego, los países europeos, ¿no? Y además tuvimos el tiempo para preparar esta llegada con una población pues mucho más protegida, acelerar la vacunación, dar mejores mensajes, y en lugar de eso se perdió el tiempo. Y la realidad es que ya sabíamos desde hace por lo menos 4 semanas que la situación iba a ser muy, muy grave, y es exactamente lo que está pasando ahora. Parece confirmarse que Omicron es mucho más contagioso, aunque en apariencia menos letal, sobre todo en las personas vacunadas. ¿Esto es así? No, no es así. A ver, necesitamos dejar este punto muy claro. Sí, Omicron está matando menos gente proporcional a los contagios que otras variantes, pero esta no es una característica propia del virus. No es que el virus en sí tenga alguna propiedad o característica que le haga conferir una enfermedad menos agresiva que la variante Delta o la Alfa o previas variantes. Lo que pasa es que esta variante se acaba de topar con poblaciones ya vacunadas, y pues debemos preguntarnos, ¿por qué nos vacunamos? Nos vacunamos precisamente para disminuir la pérdida de vidas, para disminuir el número de gente que muere cuando se contagia por COVID-19, y para eso las vacunas son altamente efectivas, hacen muy bien su trabajo. Entonces, Omicron llega a una población vacunada. Si bien en México la cobertura no es muy amplia, pero sí ya hay una parte sustancial, el 57% de nuestra población ya tiene esquemas dobles de vacunación, y en otras poblaciones mucho más cobertura. Entonces se ven menos defunciones por el momento, pero lo que la gente necesita entender con mucha claridad es que quienes no están vacunados van a padecer un cuadro de COVID tan severo como el que hubieran padecido con Delta, con Alfa, con Gamma o con cualquier otra variante. Entonces es muy nocivo, creo, este discurso de que de alguna forma es más leve, porque si nos asomamos a ver a los países que ya llevan más tiempo que nosotros siendo azotados por los contagios de Omicron, podemos ver que tienen las hospitalizaciones completamente disparadas. Es decir, Canadá ya rebasó todos sus picos de hospitalizaciones. Hablo no de contagios, de hospitalizaciones. Canadá ya rebasó todas sus picos previos de hospitalizaciones. Estados Unidos está reportando 125,000, un poquito más de 125,000 hospitalizaciones el día de hoy, queriendo decir que está a nada, a unas pocas hospitalizaciones de rebasar, igual que Canadá, ya todos sus picos previos de hospitalización. Y este es el caso de Francia, de Italia, de España, de Reino Unido. Es decir, esto está pasando en todos los países que son azotados por los contagios de Omicron. Entonces, todos estos países que acabo de mencionar, además, son países que tienen una cobertura más amplia de vacunación que México. Entonces, podemos esperar como mínimo que ocurra exactamente lo mismo que en esos países, pero quizá de una forma un poco más severa, porque tenemos menor cobertura de vacunación. El salvarnos de la hospitalización, de las hospitalizaciones y defunciones, es directamente proporcional al número de vacunados. No hay que minimizarlo, pues. El tema de las hospitalizaciones al que hacías referencia me parece muy relevante, particularmente en la Ciudad de México, donde tenemos la población más abundante. Me da la impresión
que el gobierno capitalino juega a ratos con verdades a medias y en otros con mentiras completas. Me refiero a la información que se dio a conocer hoy sobre hospitalizaciones. ¿Cómo estamos en la capital del país? En la Ciudad de México ahorita, del 25 de diciembre, que fue un punto bajo de hospitalizaciones, al día de ayer, la red IRAG, de reporte de hospitalizaciones, IRAG, que es un sitio oficial del gobierno, está registrando un 65.9% de incremento en las hospitalizaciones en la Ciudad de México. Esto, pues, es realmente, no hay indicación de que sea menos grave, ¿no? O sea, de que no vayan a haber hospitalizaciones. Y cuidado, porque las delegaciones de Tláhuac, de Iztacalco, de Azcapotzalco, todas están en el 100% de ocupación hospitalaria. La delegación Coyoacán o el municipio de Coyoacán está en 83%, seguido por Tlalpan, que está en el 73%, y después Cuauhtémoc, que está en el 53%. Es decir, ya hay 3 municipios en la Ciudad de México que están al 100% de ocupación hospitalaria, hablando de camas generales, ¿no? Entonces, este discurso de que no suben y que no van a subir es realmente, pues, si uno con la poca información que nos proporciona el gobierno sobre la pandemia es capaz de entender estas cifras, ellos que tienen toda la información saben perfectamente bien que esto es falso. Doctora Lori-Ann Jiménez Faibi, me ha llamado la atención la rapidez con la que se están contagiando familias enteras o colectivos de trabajo completos. Esto es, pregunto, consecuencia de las reuniones sociales de diciembre o se debe a la alta contagiosidad de Omicron? Es una combinación de ambas cosas. Omicron es que necesitamos dejar de minimizar y de veras rehuir a ese discurso falso de que va a ser leve, que es más leve, que esto se va a acabar muy pronto. Todo esto es una narrativa falsa que nos está llevando a muchos más contagios de los que habrían si la gente estuviera consciente de su peligrosidad. Entonces, son las dos cosas. Hoy Omicron se estima que tiene una contagiosidad, una transmisibilidad similar o quizá un poco mayor a la del sarampión. Esto deja a la variante Omicron como el microorganismo o el virus más contagioso que ha conocido la humanidad. Y entonces, cuando dicen, pues es que estuvimos todos y traíamos nuestros cubrebocas quirúrgicos y de 15 personas reunidas, 14 se contagiaron, sí, eso es lo que pasa cuando se tiene un microorganismo altamente contagioso. Y 2, cuando se tiene una población desinformada, mal informada sobre el riesgo que se está corriendo. Por eso es que esta narrativa de no se alarmen, que no haya pánico, es lo más peligroso que puede haber. De hecho, debemos estar alarmados. No estoy diciendo que entremos en pánico, ni mucho menos, pero sí debemos tener suficiente nivel de alarma como para saber que necesitamos cuidarnos de una forma mucho más meticulosa hoy de lo que necesitábamos hacerlo antes. Uno de los ejemplos importantes es, y de hecho la Organización Mundial de la Salud hace apenas un par de horas sacó este comunicado precisamente. Los cubrebocas de tela que se usaban mucho anteriormente en la pandemia ya no están protegiendo contra la variante Omicron. Es decir, la gente con cubrebocas de tela se está infectando. Los cubrebocas quirúrgicos no es que no sirvan para nada, sirven sí, pero muy poco contra la variante Omicron. En este momento necesitamos instruir a la población que se necesitan utilizar cubrebocas de alto rendimiento para cuidarse del contagio Omicron. Y estos son cubrebocas KN95, N99, KF94 y los FFP2 o FFP3. Estos son los cubrebocas de alto rendimiento, que es lo que debemos estar utilizando hoy para protegernos contra la variante Omicron. Es importante subrayar este tema de los cubrebocas. Ya no sirve cualquiera por lo que me está diciendo. Hay que acudir a cubrebocas que ofrezcan mayor protección. Hay que subrayarlo. Hemos visto muchas filas en farmacias, clínicas, módulos, hospitales,
de personas buscando hacerse la prueba. Pregunto, ¿las pruebas están siendo eficientes para Omicron? Bueno, sabemos hoy que hay una disminución, una pequeña disminución en la sensibilidad de las pruebas de antígeno para detectar a Omicron. ¿Qué significa esto? Que si usted ha tenido un riesgo de contacto, significa pues en términos muy sencillos, que las pruebas de antígeno, las de antígeno, no las de PCR, las de antígeno, ahora tienen un margen más amplio de generar falsos negativos. ¿Esto qué quiere decir? Que ahora más o menos el 35% de las pruebas de antígeno van a arrojar falsos negativos. Es decir, decirle a una persona que no está contagiada cuando sí lo está. Esto es muy peligroso, desde luego. Pero a ver, necesitamos entender, los resultados de una prueba PCR, si es positivo se da por bueno, si es negativo se da por bueno, no requieren confirmación. Los resultados de una prueba de antígeno, si da positivo se da por bueno, no requiere confirmación. Pero el resultado negativo de una prueba de antígeno, cuando la persona ha tenido previamente un contacto de riesgo con alguien contagiado, requiere por fuerza confirmación mediante una prueba PCR, considerando que hoy alrededor del 35% de las pruebas de antígeno van a estar arrojando falsos negativos. Doctora Lori-Ann Jiménez Faibi, un tema del que se habla mucho también es el de los síntomas. Son distintos a los de otras variantes. ¿Cuáles son las singularidades de Omicron en cuanto a la sintomatología? ¿Es así? ¿Son diferentes? Realmente no lo son. Este es otro discurso muy, muy raro, ¿no? La gente que dice que es menos agresivo, pues no se ponen a ver el asunto de que la población está vacunada y esto. No hay nada que nos indique que en sí la variante sea menos agresiva. Lo mismo aquí, es decir, parece que hay algunos cambios en el sentido de que las personas empiezan a tener síntomas o empiezan se vuelven contagiosos más pronto con la variante Omicron que con la variante Delta y previas variantes. Antes estaba hablando de que del contacto de riesgo se necesitaba dejar pasar 5 días para hacer una prueba y que el resultado fuera confiable. Ahora con Omicron en algunos países están cambiando esta recomendación porque parece que al infectarse la gente mucho más pronto está empezando a contagiar. Entonces se cambia esta recomendación a hacer las pruebas 3 días en lugar de 5 después del contacto de riesgo. Pero en sí la sintomatología es la misma, es decir, la gente, claro, si usted está vacunado va a tener síntomas mucho más leves, porque para eso se vacunó, para evitar la COVID grave, para evitar la hospitalización por COVID y la muerte por COVID. Entonces, los vacunados indiscutiblemente van a tener síntomas más leves. Lo pueden padecer asintomáticamente o con síntomas muy leves como si fuera un catarro con un poquito de febrícula, un poco de malestar general por 2 o 3 días y se acabó. Ahora, la gente no vacunada va a mostrar los mismos síntomas que COVID-19 ha mostrado en cualquiera de sus diferentes variantes del virus, que son las principales: el dolor de cabeza, la fiebre, el escurrimiento nasal o congestión nasal, la tos seca, el dolor corporal o dolor articular e, importantemente, la pérdida del gusto y del olfato. Estos son síntomas, a veces también asociados a síntomas gastrointestinales como diarrea y vómito, pero finalmente los no vacunados van a tener esos mismos cuadros sintomatológicos y tienen el mismo riesgo que han tenido siempre durante la pandemia con otras variantes de complicarse, de tener enfermedad severa, de acabar hospitalizados, intubados e incluso lamentablemente muertos. Entonces, hay que ver, no causa, es el mismo ejemplo, no causa distintos síntomas. Es que la gente tiene distintos síntomas porque ahora están protegidos inmunológicamente. Esa es la situación. Esta semana fue todavía una semana de actividad relativa, de poca actividad, pero la próxima se reanudan las actividades normales, regreso al trabajo, vuelta a clases, etcétera. Desde el punto de vista médico,
¿Qué es recomendable hacer frente a la situación que enfrentamos? Sí, bueno, en el mejor de los casos, si nosotros lleváramos un control de la pandemia adecuado como lo ha llevado Nueva Zelanda o muchos países en el sur y sureste asiático como Japón, Corea del Sur, Singapur, Taiwán y demás, ¿no? No tendríamos nunca que recurrir a los confinamientos. Es decir, los confinamientos y los cierres masivos son increíblemente costosos para una sociedad. Cuestan no solamente en dinero, desde luego, cuestan económicamente, pero cuestan también en educación, en los aspectos psicológicos, sociales, culturales y de todo tipo. Entonces, tener que recurrir a los confinamientos masivos es la evidencia más clara que la estrategia que se asienta en ese lugar ha fracasado. Es decir, se tendría que llevar las medidas preventivas de forma permanente y desde luego no me refiero a confinarse, me refiero a usar siempre el cubrebocas, ventilar los espacios cerrados, vigilar que la ventilación sea adecuada, filtrar el aire en los espacios cerrados, es decir, hay medidas simples que permiten mantener bajos los contagios en una comunidad. Entonces, en nuestro país lo que se sigue es dejar que todo el mundo haga lo que se le pegue la gana, que escalen los contagios y hasta que no empiezan a saturarse los hospitales o empieza a caer muchísima gente muerta, entonces van a cambiar el color del semáforo y van a decir confínense todos. Esto es súper perjudicial socialmente, económicamente, en todos los sentidos. Necesitaríamos tener un gobierno sensato que llevara una buena estrategia epidemiológica que nos permitiera que nunca nos volviera a poner en riesgo de confinarse. Pero hoy por hoy no tenemos eso. Y la realidad es la siguiente, estamos ya en medio del peor repunte que hemos visto durante toda la pandemia. Esto es muy grave y no hay forma de vestirlo de rosa. Es decir, los contagios hoy a nivel nacional ya rebasan la primera y la segunda ola y el día de hoy van a estar rebasando también la tercera. En cuestión de unas semanas, tal vez 2 semanas o 2 semanas y media, van a empezar a escalar de forma importante también las hospitalizaciones. Y esto por fuerza va de la mano con más defunciones. Entonces, si el predicamento me están obligando a regresar a la escuela, yo sí aquí voy a exhortar a lo siguiente. Y primero nada más digo esto. Soy absolutamente partidaria de que nunca se vuelvan a cerrar las escuelas. Los niños deben ir a la escuela. Es decir, la actividad educativa debe ser considerada como una actividad esencial. Nunca debieron haber cerrado y nunca, ojalá, tuviéramos la necesidad de cerrarlas. Pero no se pueden volver centros de riesgo para toda la comunidad, las escuelas. Entonces, si la escuela donde usted lleva a su hijo, hija, ¿sí?, no vigila la ventilación en las aulas y el resto de los espacios cerrados, oficinas, bibliotecas, gimnasios, etcétera, si en la escuela donde van sus hijos no hay una vigilancia de la ventilación en las aulas, filtración del aire dentro de las aulas y es obligatorio el uso de cubrebocas de alto rendimiento a todo el personal escolar y niños durante todo el día, ¿no?, en la escuela. Si su escuela no hace esto, es muy claro, no los lleve, porque lo que va a terminar pasando, así como en las oficinas, que incluso con muchos cuidados hay 25 personas y ya 20 están contagiadas, esto es lo que va a pasar ahora con las escuelas también. Entonces, si tienen escuelas en donde tienen monitores de CO2, filtros EPA en las aulas, vigilan la ventilación, se utilizan cubrebocas todos de alto rendimiento, bueno, eso, y se hace vigilancia epidemiológica dentro de la escuela para saber en dónde están los contagios y esto, bueno, entonces sí puede usted llevar a sus hijos a la escuela bajo esas condiciones. Pero si no es así, la verdad es que es un sinsentido en este momento tan grave de la pandemia estar hablando de vamos a abrir las aulas con gel antibacterial y tapetes sanitizantes. Es un absoluto sinsentido. Doctora, ¿para cuándo esperaríamos el pico de esta cuarta ola? Es muy difícil decir, yo creo que no hay manera de predecirlo. Esa es otra, ¿no? La secretaria de Salud de la Ciudad de México hoy se aventó la puntada, ¿no?, de decir
sus palabras textuales fueron: no hay nada que preocuparse porque esto es una ola que va a subir muy rápido y bajar muy rápido, y ya en un par de semanas vamos a estar más allá. Vamos a decirlo bien claramente, ¿no? Hay que hablar con datos y no con ocurrencias. Y los datos claros son los siguientes. El Reino Unido lleva 8 semanas en su repunte, Francia 9 semanas, Italia 11 semanas, España 9 semanas, Canadá 11, Estados Unidos 5 semanas, y nosotros apenas vamos por 2. Ninguno de los países que acabo de mencionar tiene tendencia a la baja, todos se siguen escalando exponencialmente. Entonces, se basa este conocimiento en el caso de Sudáfrica, en donde Sudáfrica sí tuvo ese escenario de una subida muy abrupta seguido por una bajada muy abrupta. Pero Sudáfrica tiene sus bemoles y particularidades que no es similar a lo que está pasando en Europa, a lo que pasa en Norteamérica, y desde luego no va a ser similar a lo que pase aquí. Si por lo menos nos vamos como Italia, pues ahorita todavía nos faltarían 9 semanas para llegar a un pico que Italia no ha llegado a él todavía. Entonces, concretamente, esta ola podría prolongarse de aquí a los meses de febrero y marzo, tal vez. Es decir, hay que ver, porque pues 8 semanas son 2 meses y nosotros llevamos 2. Entonces, 2 meses nos dejan el mes de febrero, marzo, tal vez marzo. ¿Quién sabe? Es muy difícil decirlo porque hasta el día de hoy no hemos visto una sola curva Omicron descender, más que la de Sudáfrica, y como digo, es un ejemplo muy particular. Solo la de Sudáfrica. Entonces necesitaríamos ver alguna otra curva de algún país europeo o de algún país en América o qué sé yo, que es más afín a nosotros, para verla descender, para poder hacer mejores estimaciones del comportamiento de esta variante. Mientras tanto, la verdad es que hoy nadie podría predecir cuándo estas curvas van a comenzar a bajar. Pues hay que observar y ya lo estaremos comentando. Doctora Lori-Ann Jiménez Faibi, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, un placer como siempre estar en tu programa, Guillermo. Muy buenas noches.